pequeño repasito. Retomemos la definición de criminología. Ciencia empírica, interdisciplinaria, ocupada de problemas humanos y sociales, con la carga de irracionalidad, de pasión, que siempre el enigmático comportamiento del hombre implica. Ya se lo dijo García Pavlov, no yo. La psicología no es
conflicto como inherente al ser humano y las distintas formas de resolverlo, rescatando el valor de los vínculos, de los afectos, aspecto constitutivo del sujeto, ayudando a construir con la mirada, con la escucha, con el respeto a la dignidad, por el hecho de ser un humano que está enfrente nuestro. Aceptando, la psicología aceptando la existencia de la violencia para poder así abordarla. Interpelando intervenciones que solo satisfacen curiosidades o intereses particulares del profesional, sin tener en cuenta la movilización subjetiva que produce en los sujetos. Pónganse a pensar que tal vez, si yo les hago hincapié en la cárcel es porque fue mi ámbito de desempeño, pero piensen ustedes que si quienes vayamos a terapia, cualquiera sea su orientación, y salimos movilizadas, movilizados, y tenemos la posibilidad de reconfortarnos con el abrazo de una amiga, o tomando un café, o tomando un helado, o llorando sentada en la cañada. Mi psicóloga tiene un cañada, bueno. Piensen en una persona que está detenida, que luego de ahí, de mi intervención, con mis intereses, se vuelve a la celda. No estoy romantizando la detención, la violencia, simplemente que no tenemos que perder de vista para qué pregunto lo que pregunto. ¿Por qué lo pregunto en ese momento? ¿De quién es el interés? ¿Es mío? Porque tengo que responder a alguna demanda institucional, la contextualizo. No da la situación. Miren, una vez un interno hacía mucho tiempo tenía el turno dado, vamos a decirlo así, para realizarse una pericia para un beneficio de libertad condicional. Esa mañana, a la noche le avisan para que a la mañana se prepare, la comisión en sus móviles lo llevan y demás, y esa mañana, antes de salir, habla por teléfono, de los teléfonos de los alojamientos del pabellón, y le dicen que su mamá había muerto. El servicio penitenciario le exige que él vaya lo mismo a la pericia, porque ya estaba todo en marcha. Y él también quería ir. Por supuesto que el informe pericial fue un desastre, porque no tuvo en cuenta la situación que estaba atravesando. Por supuesto que no se fue en libertad. No solo dependió de eso, pero si uno no contextualiza, si uno como psicólogo, como psicóloga no puede atender a situaciones particulares, y en este caso extremadamente dolorosas o traumáticas, y no es por ahí. ¿Se entiende? Las motivaciones. Un aporte central de la psicología, la diferencia entre intención y motivación en la ejecución de un delito. La intención como el propósito de hacer algo, la decisión de hacerlo, lo que da cuenta del estado mental del sujeto. Se relaciona con la responsabilidad jurídica, lo que se conoce como imputabilidad. En cambio, la motivación nos indica el motivo subyacente detrás de la comisión de un acto. ¿Qué impulsa la intención de una persona? Es un aspecto subjetivo y posible de ser develado a la luz de la intervención psicológica y no de otras disciplinas. El psicoanálisis
psicoanálisis y todos sus aportes sobre las motivaciones inconscientes, el sentimiento de culpabilidad, la necesidad de castigo, el alivio psíquico, la autotraición, la ambivalencia entre ocultar el crimen y ser descubierto. Dice ilustrar un caso, no me lo voy a pasar, ya se lo digo. La conflictiva del criminal neurótico entre las tendencias sociales y asociales, el rehusamiento del niño de su egoísmo, de su oposición para ser querido y pertenecer, las privaciones y deprivaciones en los niños y niñas y sus consecuencias, el malestar en la cultura, la desilusión frente al caos, al desorden, donde se exige todo lo contrario para seguir perteneciendo. El psicoanálisis como una de las teorías o de las orientaciones que nos aportan. Estamos hablando de psicología. No podemos dudar de los aportes del psicoanálisis, pero es una partecita. ¿Sí? Eso también que quede claro. Psicoanálisis no es sinónimo de psicología. La psicología es mucho más amplia. En todo caso, lo que no les puede faltar cuando alguien les pregunte, dígame una palabra que relacione con psicoanálisis, es el inconsciente. Si se creía que hasta ese momento todo era la razón, todo era decisión racional, vino el psicoanálisis a decir, momento, hay cosas que pasan y el sujeto no sabe a qué se deben. Bueno, esto es la dimensión inconsciente. Eso que les quería contar es un caso, ya van a ver a lo largo de la materia, cuando les toque psicoanálisis y demás, un caso de una persona que tenía un conflicto muy severo de competencia, de autoridad, de legitimación con su papá. No pudo matar a su papá, pero subrogó ese deseo en matar a una tía, a una hermana de su papá. Una tía que era exitosa, que era profesional y que le tenía mucho cariño y confianza. Bueno, compra el cuchillo, lo elige, lo hace envolver como para regalo y demás. Y bueno, sabiendo los horarios, entra, la mata, la apuñala, con un plus de tragedia que llega antes la secretaria de esta persona y bueno, tocaba el timbre y no le abría, le pareció raro hasta que el interno, la persona devenida después el interno, le abre y termina matándola también. El punto es que, bueno, mata, cuchillo, sangre y demás, se va a dar una vueltita. Y vuelve cuando está la policía y todo, y dice, ¿qué pasó? Mi familia, acá vive mi familia. Y la policía nomás hizo mirar a sus pies, a su ropa, y él inmediatamente detener. Bueno, esas cosas no son porque sí, esas cosas tienen un motivo y pasa en la vida real, no es solo una teorización. Un ejemplo de tantos. Primero, el excesivo interés de la psicología por el delincuente, aunque ello permitió imponer la psicología como una ciencia respetable. Recuerden las teorías, ¿no? El positivismo que decía el inicio de la criminología como ciencia. José Ingenieros, en su obra Criminología, 1907, expresa: el delito es un acto. Todo acto es la resultante de un proceso psicológico de adaptación del individuo a las excitaciones del medio que lo rodea. Cometer un delito es obrar, es una manera
Si se pudiera hablar de escuelas para designar las tendencias científicas, la nueva debería llamarse Escuela Psicopatológica. 1900. Aproximadamente años 70, la historia criminológica del delincuente. Mis hijos llegaron a ver esto, ya les conté a los chicos del práctico, me lo tiran porque consideran viejo, para mí es una reliquia, historia criminológica. Además de preguntar datos filiatorios de la familia, laborales, educativos, disciplinarios, de su vida social, de su desarrollo sexual, se recababa la información sobre antecedentes hereditarios, suicidio, criminalidad, alcoholismo, epilepsia, el examen somático del interno para determinar su tipo constitucional, señalando los llamados estigmas degenerativos y el examen psíquico. Si bien era una fuerte concepción positivista, se empezaba a individualizar a la persona. Ahí es donde entra la psicología. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí se consideraba en ese examen aspecto y actitud, expresión, se denominaban o se daban categorías, digamos, pro forma: indiferente, tranquila, ansiosa, triste, irritada, mímica y movimientos, tics, manierismos, muecas, signos de desconfianza, lenguaje, vocabulario, neologismos, incoherencias, nivel intelectual, crítica y juicio, afectividad, emociones, sentimientos, pasiones, trastornos del sueño, alimenticios, de la sexualidad. Un ratito. Delincuente nato, delincuente loco, delincuente habitual, delincuente pasional o delincuente ocasional. Y la última clasificación que ahí menciono, que dice según la ley penitenciaria de ese momento, era muy difícil ajustar en estas tres categorías a las personas, pero era fácilmente adaptable o difícilmente adaptable. En el año 92, cuando entré a trabajar a la cárcel, existía esa clasificación, así que no es que estamos hablando de tanto dato atrás. La concepción positivista tuvo mucha impronta, ¿sí?, en el mundo, en nuestro país. Entonces, hay que conocerla, hay que saberla.
Delincuentes autores de delitos patrimoniales por resistencia debilitada. Nada de esto tienen que estudiar, relájense. Delincuentes por agresividad. Delincuentes por falta de frenos sexuales. Delincuentes que actúan bajo el impacto de una crisis, es decir, que no encuentran otra solución que el delito a una crisis de sus vidas. Delincuentes con reactividad primitiva, en los cuales el proceso psíquico que conduce al delito representa una reacción primitiva. Delincuentes por ideología y delincuentes por indisciplina social. Esa es la clasificación de SEP. Bueno, las psicólogas, los psicólogos, años 70, 80, 90, tenían que hacer toda esa clasificación y que una podía ser a lo mejor incompatible con la otra. Entonces era todo un trabajo individualizado, personalizado, que llevara el tiempo que llevara con esa persona, ¿sí? Luego de esa clasificación, el tratamiento sugerido. Específicamente en lo psicológico, se debía considerar la personalidad del interno, la mayor o menor posibilidad de que una psicoterapia le reporte algún beneficio, la trascendencia social de la mejoría que pudiera llegar a obtenerse, y en ese momento primaba la psicoterapia individual de esclarecimiento y apoyo. Se incorporaron dinámicas posteriormente, con el paso del tiempo, dinámicas grupales, terapias cognitivas, grupos psicoeducativos, ¿sí? Muchos recursos que aún hoy se llevan a cabo en la cárcel. Y el espacio individual, que tiene también una cualidad de ser eso, de ser un espacio respetado, un espacio seguro, donde la persona sea su momento, pueda expresar. Por supuesto, el psicólogo o la psicóloga no va a tolerar agresiones, ¿sí? No se va a dejar pegar. Puede poner un límite, un fin a esa entrevista, ¿sí? A ese encuentro, pero también estamos ahí para interpretar, no lo digo en el sentido psicoanalítico, para ver más allá de eso que dice o de eso que está pasando, ¿sí? Delincuente, tratamiento, luego la victimología y la prevención. Acuérdense de la evolución de los objetos de estudio, violencia psicológica, daño psíquico, continuar explicando, insistiendo y demostrando que los aspectos psicológicos son tan graves como los físicos, destruyen, dan muerte a aspectos del psiquismo. Yo puse acá el ejemplo de ART. Fíjense ustedes, quienes trabajen o quienes conozcan, siempre los accidentes de riesgo del trabajo son por cuestiones, eran en su mayoría por cuestiones físicas, y las cuestiones psicológicas son como quedan en segundo grado. Es un estigma adolecer de algo psicológico, psíquico, ni les cuento los que somos psicólogos. Y ese lugar se los tenemos que dar, ustedes como estudiantes, nosotras como profesionales. Prevención en el cuidado de los equipos, expuestos permanentemente a situaciones de violencia, de ausencia,
violencias, de pérdidas, de angustia, de muerte. Evitar o disminuir la aparición de la violencia o la reducción de daños. La psicología como prevención y promoción. Experiencia, acá ya les cuento una experiencia de extensión. La enseñanza universitaria de la psicología criminológica debe incluir la especificidad del rol, porque si no se daría criminología, porque no es la misma criminología en derecho que en psicología. Si no aprendemos de lo que podemos dar cuenta y de lo que tenemos que dar cuenta como psicólogos, no vamos a poder intervenir, ¿sí? Esto que les pongo ahí como ejemplo, experiencia de extensión comunitaria, adicciones, violencia, y escrito en el diario, es porque junto con la profe Bordón, la otra profe adjunta, desde psicología, cuando hace unos años se dio el crimen de un jovencito en la Bulash, Joaquín, digo, ustedes pueden decir, bueno, listo, le pidieron a cualquiera y estas podían. No, no les pidieron a cualquiera. Nos pidieron a nosotras que podíamos dar cuenta de qué hacer con esa situación de violencia tan extrema en una localidad pequeña, compañeros de la misma escuela, y donde quien había asesinado a ese jovencito era otro jovencito de la misma edad. Entonces también podemos aportar. Eso no fue asistencia, eso fue producción en función a los conocimientos, producción científica. Eso también es promoción de la salud y prevención de la violencia. ¿Por qué cuando somos tribunales de tesis a veces tenemos que, de tesis, de PPP y demás, tenemos que hacer ajustes y decir aportes específicos del rol de la psicología? ¿Por qué esta tesis la presentás acá y no en cualquier otra carrera? Si no está eso, puede ser de cualquier carrera. No me basta que mencionen la palabra psicología. Tienen que dar cuenta de lo que aporta, ¿sí? Enfocarse en grupos de riesgo, la psicología enfocada en grupos de riesgo. Prevención terciaria, por ejemplo, en alguien que ya entró a la cárcel, el daño ya se produjo, el hecho violento se produjo, hubo rupturas sociales, psíquicas. Trabajar para minimizar riesgos, para fortalecer potencialidades, trabajar autoestima, habilitar la palabra. Después, la psicología aportando a los tratamientos, a las intervenciones psicológicas específicas desde distintas teorías, enfoques, psicoanálisis, conductismo, sistémica, terapias comportamentales, enfoques psicoeducativos, abordajes individuales, grupales, familiares. Por ejemplo, hablamos de psicoanálisis, hablemos de terapia cognitiva conductual, centrada en el trauma, trabajando reducción de síntomas, comprensión del significado de la experiencia vivida, prevención de nuevos abusos, de nuevos hechos violentos o de nuevas victimizaciones, intervención con la familia para enfrentar las problemáticas atravesadas,
el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca la organización psíquica. Será tanto más grave cuanto más violento y sorpresivo. Por eso es el trauma que nosotras vemos en lo cotidiano. La muerte en manos de un semejante por un robo, por celos, esa muerte inexplicable, esa muerte abrupta, esa muerte que no puede endilgarse al destino, ¿sí? Por eso se habla de que cuando las consecuencias o los traumas o catástrofes naturales, que son terribles también, uno pierde vidas y pierde sus cosas, sus historias y demás, pero un trauma producido por un hecho delictivo que significa la intencionalidad de otro semejante en producir ese daño es doblemente traumático y mucho más difícil de elaborar. No imposible si hay intervención, pero mucho más difícil. A ese respecto, no solamente ahora se conocen los efectos del trauma por algún acontecimiento, digamos, inesperado y que se vive con mucha indefensión, por eso es el impacto inexplicable, sino que también dentro de lo que es la violencia familiar se habla de procesos traumáticos, que los procesos traumáticos son todavía más dañosos porque en el momento en que se intenta elaborar ese primer acontecimiento de que la violencia entre los padres, por ejemplo, se desata y produce efectos de trauma en los hijos, eso se vuelve a reiterar sistemáticamente. Entonces no hay elaboración de trauma en los procesos traumáticos y por eso son tan dañinos para la evolución y desarrollo de los hijos que viven en estas familias violentas. Alcance y limitaciones de la ciencia psicológica en los profesionales y en las intervenciones. No somos todopoderosos, ¿sí? No podemos dar respuesta a todo ni todo el tiempo. Vieron que sos psicóloga, una cosita. También ahí entra la ética en responder de un modo cordial, pero no decir cualquier cosa. Nos permite reconocer cuándo hay un sujeto de intervención y cuándo no, porque no quiere, porque no puede o porque no tiene sentido la intervención por iatrogénica, revictimizante o autodestructiva. Autodestructiva me refiero por ahí al profesional. Yo insisto en tener un encuentro, una terapia con una persona psicópata para demostrar que puedo cambiar esa persona. Y salgo hecha bolsa, porque no tengo herramientas, porque es una competencia, porque eso no es la ciencia que represento. Bueno, eso hay que siempre automonitorearse para ver qué es lo que estoy haciendo y por qué. La humildad de reconocer que con ciertas situaciones o personas no puedo intervenir, excede la disociación instrumental y me daña o puedo dañar a la persona entrevistada, peritada, en seguimiento. A veces tiene relación con experiencias propias o con etapas de la vida de las y los profesionales, embarazos, duelos, familiares de desaparecidos en la dictadura. Sí. Mira, vos capaz
capaz que también tuviste experiencia. En la cárcel, en nuestros momentos, cuando quisimos supervisar, fue una cuestión más de interés de grupo y pagábamos a personas que nos supervisaran. Como grupo, como equipo, también las supervisiones particulares, digamos. Cuando un caso, una historia nos interpelaba, no sabíamos qué rumbo tomar o qué movilizaba en nosotras, digamos. Como decirte programa instituido y demás, no existe. Pero siempre tenés a tu referente superior a quien podés acudir en busca de ayuda, orientación, consejo. Hacer ateneos y el tema de trabajar en interdisciplina y compartir. A ver, esta persona no es tuya, el legajo de esta persona no es tuyo. Que vos lo lleves, que estés a cargo de ese seguimiento, tratamiento, pericia, no significa que te lo apropies. ¿Se entiende? Esta es otra cosa. A veces hay equipos con mucho celo profesional. ¿Por qué interveniste? Porque vos no estabas de licencia y la mamá, el hijo, el tío se le murió hoy. La condenaron a prisión perpetua hoy. No podía esperar a que vinieras. Porque vos te enfermaste, por ejemplo. Esto que les decía, sí, que le hace mal a la persona, que es peor, que reforzás lo más patológico de esa persona, que no tiene sentido, que someter a esa persona a estar ahí cuando no tiene sentido. Y eso que les pongo de que a veces tiene que ver, digo, cuando una entra a trabajar a la cárcel, no entra y anota en un papelito, no voy a atender abusadores sexuales, no voy a atender jóvenes adictos, no voy a no sé. Pero puede pasar que en un momento no voy a atender madres que matan a sus hijos, no voy a atender dictadores. Pero puede pasar que en un momento esté embarazada y no pueda realmente atender a una mamá que mató a su hijo. Y después se pasa y está bien. Tuve compañeras nietas de desaparecidos, no iban a atender a los dictadores. No querían, no podían. ¿Sí? Entonces, esas consideraciones se tienen. ¿Sí? Después pasa, no generalicemos, no voy a atender a abusadores sexuales, pero no puedo atender porque mi vecina tuvo una situación con, no sé, no quiero estigmatizar, pero un profe del cole que abusó de su hijito. Entonces no puedo porque estoy muy implicada con eso. Pero no es decir, no voy a atender más a abusadores sexuales, por ejemplo. Bueno, a eso se referían los ejemplos. ¿Estoy pasando? No. Psicología y perspectiva de género. Si bien el aspecto cultural, social, antropológico, como dije antes, tiene aportes sustanciales al respecto, la psicología puede dar cuenta de las consecuencias subjetivas del sometimiento de la mujer por parte del hombre, del Estado, de las consecuencias del trato diferenciado, y no precisamente para bien, de la mujer y el hombre en el encierro, en los espacios laborales, en el ámbito doméstico. El ciclo de violencia conyugal, que ya van a ver, la interpelación de los mitos de la violencia de género. ¿Por qué decimos, pero
decir, le gusta que le peguen. El ciclo de la violencia conyugal, la interrelación de los mitos, la concepción de mujer madre y madre buena. La psicología haciendo estallar la concepción de mujer madre y de madre buena. La explicación científica de por qué una madre mata a su hijo o a su hija. La creencia de que solo la madre puede criar a su hijo o a su hija dentro de la cárcel. Las prisiones domiciliarias solo a las mujeres. La psicología tiene mucho que decir al respecto. Entonces, finalizo una parte con esto, pero quiero culminar con otra cosa. Seguramente me emocione, pero se me pasa enseguida, me puedo autocontrolar. La psicología para todo eso que dice ahí. Comprender, investigar, asistir, otorgar, prevenir, promover, explicar, legitimar, validar, reivindicar, orientar, contener, acobijar, aliviar, reconocer, acompañar, explorar, reparar, deconstruir, construir, rearmar, incluir, respetar, recuperar, historizar, habilitar, estar al servicio de la vida.
tienen todavía enorme tiempo para seguir formándose y aprender a entender qué es lo que quieren de esta práctica, de esta disciplina. Son los mejores profesionales que puedan, porque de eso se trata, esa es la ética, hacer lo que uno mejor puede para con otros, que es lo que han elegido. No es un título vacío, el título, lo que se lleven de la facultad y lo que tengan que seguir haciendo para formarse, es una mochila muy grande y siempre es barril sin fondo, siempre vamos a tener que actualizarnos y seguir formándonos. Pero el posicionamiento ético es hacer lo que mejor puedan, hacerlo bien, y si no, si esto no se alcanza, por lo menos tener la conciencia de que uno necesita más preparación, más conocimiento, porque estamos hablando de posicionamientos éticos, hablamos de trabajo con seres humanos. Aunque nos dediquemos a la investigación y no veamos un ser humano en nuestra interrelación, el destino de una práctica y de investigación en algunos sentidos también tiene que ver con un destinatario que es humano y es una comprensión de un comportamiento humano. Eso no lo olviden nunca. Hagan el camino que ustedes consideren necesario, pero sí la seriedad de la responsabilidad que implica tener un título. Háganlo a conciencia, es una disciplina magnífica, aún en el área jurídica que trabajamos con cosas que ya están muy dañadas muchas veces, trabajamos con situaciones que a veces son totalmente irreversibles e inexplicables, aún en esos espacios donde parece que nada tiene sentido, no se puede hacer más, siempre hay algo que los psicólogos podemos hacer para recuperar aspectos de personas, espacios de personas que tengan que ver más con lo saludable, con la salud mental. Nadie es totalmente bueno, totalmente malo. Hay casos que son extremadamente difíciles, la profesora dijo con claridad. Hay veces que decimos, yo acá no me meto, no hay una intervención posible, no hay paciente, no hay el caso de muchas veces de la psicopatía, pero ese me meto, no me meto, hago, no hago, tiene que ver con el conocimiento, no tiene, no solamente de lo que puede brindar la psicología en ese caso, sino de uno mismo. Uno mismo es el verdadero guía de todo lo que se puede y no se puede, para no salir dañado en ninguna práctica y sobre todo no dañar a los otros, que esa sería como estas preguntas que es la iatrogenia. Y bueno, cuando yo con mi práctica estoy dañando más que haciendo bien, porque lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Yo tengo la herramienta y en eso vulnero, digamos, yo tengo la herramienta, no se la puedo pedir a quien ha sido víctima, a quien ha cometido un delito, la herramienta la tengo yo de saber que con eso le hago mal, no puedo hacer abuso de eso. El consultorio, el box, el espacio, como le quieran llamar, a veces nuestro consultorio en la cárcel abierta era un banquito abajo de un árbol, ¿sí? O una celda, o un servicio médico. Eso no tiene que ser un espacio de poder, tiene que ser un espacio de encuentro. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, observación? Crítica, observación, comentario, sugerencia. ¿Desperezamiento? Sí. Sí, de alguna forma, cuando uno quiere responder a lo que le preguntan, apresurando, primero tratando de ver lo que no está totalmente accesible en cuanto a la información, y acelerando tiempos que no son del otro, sino que son de uno mismo y de la justicia, digamos.
responder hoy. Y si no, bueno, no sé, ¿quién de los dos se perjudica? Y entonces, bueno, eso es lo que yo digo para calidar de nuevo. No siempre hay una manera de, porque no seamos ingenuos, los psicólogos jurídicos trabajamos en instituciones y a veces debemos responder a las demandas de las instituciones, pero no a demandas de intromisión o de revelación de secreto profesional, no me refiero a eso, sino a demandas de tiempo, de quiero el informe, de necesito esto y demás. Entonces, a veces uno quiere cuidar su trabajo, lo quiere hacer bien, pero nunca se puede hacer a costa del otro, a expensas del otro. El costo tiene que correr por vos. Eso se aprende con los años, de todos modos. Ensayos, errores, ¿sí? Una mamá que va con su bebé en brazos a plantear una situación extremadamente dolorosa y no puede estar hablando porque el bebé llora, el bebé demanda. ¿Y qué hago? Y tengo que buscar estrategias para habilitar esa palabra, pero que se pueda tranquilizar esa mamá. Y entonces tendré el bebé en los brazos míos. Eso no me hace menos psicóloga, ¿sí? Si la institución lo permite. Si la institución no lo permite, bueno, habrá que buscar otras maneras, vendrá con una compañera, la compañera estará afuera con su bebé, por ejemplo, ¿no? Sí, todos nos podemos equivocar en las decisiones que tomamos para intervenir. Lo que no podemos hacer es equivocarnos porque no sabemos y no estudiamos ni nos preparamos lo suficiente para hacerlo mal. Eso es la responsabilidad que tenemos todos. Todos podemos tener una diferencia de criterio en el momento que lo hacemos pensar que era lo mejor y equivocarnos. Pero no tener idea o lo que a mí me parece que sea la guía para una intervención, sobre todo, no solamente en lo jurídico, ¿no? Nosotros hablamos de lo jurídico porque ha sido nuestro campo de trabajo y nuestra formación, pero creo que ninguna persona destinataria de nuestra práctica se merece nuestra ignorancia o nuestra negligencia en nuestra formación para no recibir lo que realmente puede y debería recibir, ¿no? Eso es así. Lo que vimos hoy es pregunta de parcial, así que por favor estudien bien y pregunten lo que necesiten. Sí, igual la formación que ustedes van a recibir no va a ser la total, quede claro que no vamos a tener la omnipotencia ni el narcisismo suficiente para decirles, ustedes estudian esto, quedamos y salen hechos. Mentira. O sea, lo que sí podemos transmitirle es el mecanismo por el que uno puede ir viéndose a sí mismo y analizando las situaciones en la complejidad que todas las situaciones tienen para que puedan ir tomando las mejores decisiones o sepan con quién tienen que interactuar disciplinariamente para tener una mejor comprensión de la situación que están viendo, ¿sí? No hay forma de decirles que todo es así. Cuando nosotros nos recibimos, cada uno en sus años, cada siglo, depende de cada siglo, era nada tenía que ver con lo que vivimos ahora, nada. Entonces, si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en aquel momento, me hubiera quedado muy atrasada en todo y no entendería nada o me generaría un montón de prejuicios, porque yo diría, bueno, lo que pasa ahora está mal, mirá
personas y en el modo en que construyen su subjetividad. Por eso es tan importante individualizar. El contexto es esta persona en situación y en su contexto. Desde ahí es que lo que les digo siempre es que ver al otro como legítimo otro y no por lo que nosotros solamente conocemos, estamos habilitados a ver. Perdón, y yo siempre digo, profesionales, nos sentemos a hablar, estudiantes, nos sentemos a hablar, pero decime desde dónde me preguntas esto o ¿leíste para preguntarme esto? Porque si no partimos de una base, estamos en desigualdad de condiciones y estamos hablando lo que nos parece, porque nos parece, o porque repetimos, o porque escuchamos que la tele dijo, o ahora el Netflix que me tiene hasta acá, que porque vimos bueno, a veces sí, tienen toda una producción y un asesoramiento, pero esa no es la vida real. La vida real es otra y mucho más cruel. Y las cosas se aprenden ahora. Se aprenden con responsabilidad y con humildad. Esta historia me supera. ¿Por qué si tengo 15 madres con 15 niños, estoy tan enganchada con Renata? ¿Qué me pasa con eso? Entonces, tengamos la humildad, la capacidad de automonitorearnos todo el tiempo para ver por dónde podemos buscar, cuidarnos, seguir aprendiendo la criminalidad dinámica, los delitos que avanzan, estos daños que producen el grooming, que antes se creía que el daño de un abuso sexual era cuerpo a cuerpo. No. Bueno, todo esto es ir incorporando, ir modificando. Esto que yo ponía, haciendo estallar pensamientos. O sea, yo como estudiante de secundario, cuando entré a la universidad, o cuando salí de la universidad, pensaba que lo mejor para un niño era sumar. Y cuando vi a esos niños en la cárcel, dije, no siempre lo mejor para sus niños, para un bebé es su mamá, no esta mamá. ¿Se entiende? Y aunque sea esa mamá, por ahí no es ese contexto donde esa mamá puede ejercer su rol. Eso hay que, la situación en contexto. Lo tienen por todos los textos, lo tienen en Giraldo Roja, lo tienen en Stolkiner, lo tienen en García Pavlov, lo tienen en el texto de Olga Puente, por todos lados. Así que está todo lo que se vio en teórico y práctico está respaldado